Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. El fabricante estadounidense de semiconductores, AMD, anunció este lunes que suministrará chips de inteligencia artificial a OpenAI en el marco de un acuerdo que reportará miles de millones de dólares anuales en ingresos y dará al creador de ChatGPT la opción de comprar hasta aproximadamente el 10% del fabricante de chips. El acuerdo ofrece a OpenAI la oportunidad de adquirir participaciones en uno de los máximos rivales de NVIDIA. Esto supone un importante voto de confianza para los chips y el software de AMD dedicados a la inteligencia artificial. Ambas empresas afirmaron que la primera implementación de unidades de procesamiento gráfico comenzará en la segunda mitad de 2026. Dos fabricantes de semiconductores que rivalizan y la startup californiana OpenAI en el centro de un negocio que pone de manifiesto la magnitud del tema de la inteligencia artificial. Y nosotros analizamos este asunto con Ana Nieto, a quien saludo con mucho gusto en Nueva York. Ana, gracias por estar con nosotros. El ritmo de inversiones del creador de ChatGPT parece inalcanzable. Por segunda vez en apenas semanas, OpenAI protagoniza un acuerdo que podría calificarse de creativo. ¿Cuáles son, Ana, los detalles de estas operaciones? Sí, este acuerdo que mete de lleno a AMD en el territorio de la inteligencia artificial es interesante y distinto a muchos porque, para empezar, no se revela su precio. La estructura del acuerdo gira en torno a los derechos que obtiene OpenAI para comprar hasta un 10% de AMD en determinadas circunstancias, pero a un precio muy ventajoso, y más aún si se mantiene la subida que ha experimentado hoy en bolsa AMD de casi un 26%, una de las más altas de la última década. Simplemente el acuerdo ha creado mucho valor para los accionistas, casi más de 60.000 millones de dólares en apenas un día, y OpenAI va a ser uno de ellos, un valor que ayuda a financiar la compra de los chips. El acuerdo se cierra semanas después de que NVIDIA, el gran fabricante de chips para inteligencia artificial, llegara a un acuerdo con OpenAI para invertir 100.000 millones de dólares en esta empresa, y que con ese capital se comprarán sus microprocesadores. NVIDIA y AMD son competidores. Curiosamente, sus líderes son familiares, lejanos, pero familiares. Y la realidad es que OpenAI está tejiendo una inusual red de alianzas y capital en torno al crecimiento de la inteligencia artificial. Bueno, Ana, y en ese tejido, ya lo decías, la acción de AMD subió en unos mercados que mantienen la calma y los récords a pesar del cierre del gobierno. ¿Sigue siendo la inteligencia artificial ese dínamo de los mercados? Sin duda, la inteligencia artificial es el motor que está dando las alas a los mercados, pero de una forma muy desigual, muy concentrada. Son 7 empresas, las 7 magníficas, que suponen el 30% de la capitalización del principal índice, el índice de referencia SP500, y el líder de estas empresas, NVIDIA, está cotizando 51 veces sus beneficios. Es una concentración y una valoración que llevan a pensar en los años de la burbuja, y sobre todo se abre la duda de si el potencial de ventas de inteligencia artificial justifica todo este capital invertido, que es importante para inversores y también para la economía de Estados Unidos cada vez más. Ana Nieto, seguiremos pendiente de la temperatura que sube en los mercados. Muchas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Gracias. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó este lunes suspender partes clave de esa orden judicial que exige a Google, propiedad de Alphabet, realizar cambios importantes en su tienda de aplicaciones. Mientras la empresa, dueña también de YouTube, se prepara para apelar una decisión en una demanda presentada por Epic Games, creadora del juego Fortnite. Epic acusa a Google de monopolizar el acceso de los consumidores a las aplicaciones en dispositivos Android y del pago de transacciones dentro de las aplicaciones. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo este lunes una videoconferencia con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En la reunión, Lula urgió a Trump a eliminar los aranceles contra Brasil. Una parte importante de las exportaciones brasileñas a los Estados Unidos es objeto desde el 6 de agosto de un arancel del 50%. Esto en represalia a lo que Trump ha calificado de cacería de brujas contra su aliado, el otrora presidente brasilero Jair Bolsonaro. El estadounidense anunció que habrá nuevas reuniones con Lula, tanto en Brasil como en Estados Unidos.
Y así describió el encuentro el vicepresidente de Brasil, también presente en la videollamada. Fue una conversación buena, relajada, fructífera y larga. Duró 30 minutos. Somos muy optimistas de que avanzaremos hacia una situación beneficiosa para todos los implicados. Comunidades locales y ambientalistas celebran en Argentina el fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado Nacional, a la provincia norteña de Jujuy y a sus compañías de energía a revertir los daños en el Parque Nacional Calilegua, donde se ha explotado petróleo en los últimos 56 años. Se trata de un fallo histórico para proteger el parque con mayor biodiversidad de Argentina. En 5 años deben cerrarse los 12 pozos activos, otros 22 inactivos y remediarse la contaminación. El Parque Nacional Calilegua es refugio de la mayor biodiversidad de Argentina y hogar de la mitad de sus aves y mamíferos en peligro de extinción. Pero aquí hay también 12 pozos petroleros activos y otros 22 inactivos mal cerrados. Uno de ellos colapsó y contaminó el entorno. A comienzos de septiembre, la Corte Suprema de Argentina ordenó que en 5 años deben cerrarse los 34 pozos y repararse el daño ambiental. La abogada de los vecinos denunciantes lo celebra como un hito. Hubo afectación del suelo, del subsuelo, de la flora, de la fauna, también en cuanto al agua de consumo, porque decimos que esos ríos, tal como decía, esos arroyos forman parte de ríos y esos ríos afectan tanto las comunidades cercanas a los ríos como también a otras comunidades que se alimentan y que reciben el agua para la producción y por supuesto para el consumo. En 1969, la petrolera estatal argentina YPF comenzó a explotar el yacimiento. 10 años después se creó el Parque Nacional, pero la extracción continuó. Más tarde los pozos pasaron a otras petroleras como la privada argentina Pluspetrol y la china JHP. En la actualidad pertenece a 2 empresas de energía de la provincia argentina de Jujuy. La Corte condenó por el daño a la administración de Jujuy, sus 2 compañías energéticas y al Estado Nacional y exculpó a las petroleras que produjeron en primer lugar. A solo 10 kilómetros del pozo colapsado está el pueblo de El Bananal, donde viven 700 indígenas guaraníes. Allí una misionera laica católica fue una de las primeras que denunció la contaminación y recuerda que murieron animales cuando se desbordó el pozo en 1997. En la salud animal sí fue importante. En la salud humana no llegó, pero expertos que conocen el tema dicen que los caños se pueden reventar abajo y afectar las aguas. Desde este taller en Buenos Aires, Greenpeace organizó, al igual que otros grupos ambientalistas, campañas para terminar con la explotación petrolera en el Parque Nacional. Incluso recurrió a la justicia. Nosotros siempre decimos que la explotación petrolera dentro de un área protegida es absurda, es peligrosa y es ilegal porque viola leyes de parques nacionales, viola leyes de hidrocarburos, viola la ley de bosques, por ejemplo. Entonces nos parece que esto es ejemplificador para también cuidar la biodiversidad. Pese a que la responsabilidad de la contaminación le cabe a gobiernos de las últimas 6 décadas, las autoridades actuales en Argentina y Jujuy no aceptaron ser entrevistadas por DW. Ambos estados deben invertir unos $70 millones para cerrar y remediar los pozos. Ahora solo falta esperar que los gobiernos de Argentina y la provincia de Jujuy cumplan con el fallo de la Corte Suprema y remedien el desastre ecológico. El problema es que ya ha habido fallos de la Corte que se han incumplido, inclusive en medio ambiente. Y cambiamos de tema porque Francia busca gobierno. Tras la dimisión de Le Cornu, se esfuman las esperanzas de un acuerdo rápido para ordenar las finanzas del país. Le Cornu no encontró el consenso para sacar adelante un presupuesto que ponga a Francia en el camino de la reducción de su deuda. Una situación delicada para la segunda economía europea, con un débito que, según los datos más recientes, supera el 115% de su Producto Interno Bruto. Y la inestabilidad política solo complica las cosas porque los intereses de la deuda son cada vez más altos. Francia destina ya más dinero al pago de sus obligaciones crediticias que a partidas como la educación o la defensa. Y en tiempos de incertidumbre, el oro es considerado un valor refugio. El precio de este metal precioso no se ve afectado por la inflación, por lo que es considerado una inversión segura.
Su precio, sin embargo, no para de subir, un síntoma de tiempos turbulentos que marcan el panorama económico y financiero a nivel global. El oro nunca había estado tan caro como ahora. La crisis presupuestaria en Estados Unidos, con el cierre del gobierno y la incertidumbre asociada, lleva a los inversores al refugio seguro del oro. A ello contribuye la enorme deuda de muchos países, una política monetaria cada vez más flexible y la preocupación por una inflación creciente. Además, el yen ha impulsado al oro. La nueva primera ministra elegida en Japón, Sanae Takaichi, apuesta por un aumento del gasto público y una más relajada política monetaria. Esto hace que el yen pierda su papel como moneda refugio, lo que vuelve al oro aún más atractivo. En los últimos días, el oro ha ganado mucho en valor tras varias semanas de subidas continuas. Hoy superó por primera vez la marca de los $3.900 estadounidenses por onza. Desde principios de año ha subido un 50%. Y el metal precioso podría volverse aún más caro. Analistas como los de Goldman Sachs consideran posible un precio de $4.000 por onza. Numerosos bancos centrales apuestan por el oro físico para respaldar sus monedas. La tendencia fortalece el precio del oro también a largo plazo, especialmente en los países emergentes, donde los analistas aún ven margen de mejora. Una tendencia que se mantiene y hasta aquí el final de la economía. Sigan conectados a nosotros en Deutsche Welle y en nombre de todo el equipo de noticias, muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.